Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Esta semana vamos a compartir un pasaje de la Escritura en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6. Un pasaje muy conocido que habla de una alimentación que hizo el Señor a muchas personas que estaban necesitadas en un lugar desierto, ¿no?, llamado Betsaida. Así que vamos a leer el pasaje, Marcos capítulo 6, y vamos a leer el versículo desde el 30 hasta el 44. Dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Muy bien, hasta acá la lectura. Vamos a ver algo muy interesante. Fíjense que la mirada del Señor Jesucristo parado frente a esa multitud hambrienta, y la actitud que tuvo él parado frente a toda esa gente fue completamente distinta a la actitud que tuvieron los discípulos, completamente distinta. Porque cuando los discípulos vieron que estaba toda esta gente ahí, que ya hacía mucho que estaban parados frente al Señor, y para ellos se había terminado la hora de las enseñanzas. Para ellos se habían terminado la hora de las enseñanzas, pero para el Señor era hora de comenzar a hacer un milagro. No de terminar las enseñanzas, de comenzar a hacer un milagro. No solamente para ellos vemos que es la hora de finalizar las enseñanzas, ¿no es cierto?, sino también es la hora de despedirlos, decirle que se vayan a sus casas, que se vayan a comprar comida para que coman, ¿no es cierto? Pero para el Señor era la hora de empezar a ministrarlos ahí a ellos en ese momento. No de mandarlos a su casa tampoco, era la hora de alimentarlos, que no se vayan, tienen que comer. Entonces vamos a tratar de ir viendo la actitud que tenían los discípulos y la actitud que tenía el Señor, parado frente a la misma multitud, la misma escena, ¿sí? Es hora de alimentarlos, tienen que comer. Ahora, la gente buscaba al Señor y el Señor no veía solamente eso, el Señor veía la necesidad que tenían, ¿no es cierto? Pero Dios es Dios, a ver si me entienden. Dios es Dios, no,
cuando nosotros vamos con una necesidad espiritual, como en este caso iban porque necesitaban escucharlo, necesitaban ser curados, ¿no es cierto? Pero el Señor vio otra necesidad que tenían como personas y también la cubrió. ¿A qué me refiero? A que siempre que elijamos al Señor, nunca nos va a faltar, nunca nos va a faltar. ¿Sí? Y sí, pero no, lo que pasa es que me salió una changa. No, elegí al Señor. Si no te falta para comer, elegilo al Señor, siempre vas a tener. No, pero sabes que no, vas a tener plata en el bolsillo por un tiempo hasta que se te acabe, pero lo que te da el Señor va a ser siempre constante. Entonces, tratemos siempre de elegir al Señor, porque si no, ¿en qué Dios hemos creído? ¿En qué Dios hemos creído? Tratemos de elegir siempre al Señor, ¿no es cierto? Acá estaba esta gente que lo seguía a él porque quería escuchar. En ningún momento la gente fue a pedirle comida, porque ni se imaginaban que iban a comer. Estaban en el medio de un desierto. Entonces, jamás imaginaron que el Señor les iba a dar de comer. Pero ellos lo siguieron igual. Entonces, el Señor, igualmente, al ver que ellos lo seguían, no por el interés de darle la comida, ¿no? Igualmente el Señor les proveyó todo lo que necesitan. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Cuando elegimos al Señor, no vayamos a elegir al Señor no, vamos a elegir al Señor y ya. ¿Entendés? Y el Señor se va a ocupar, porque esa es su promesa, y Él la cumple. La promesa de Él la cumple. Para los discípulos, dice el pasaje, era la hora ya de preguntas, ¿no? Para el Señor era la hora de respuestas parado frente a toda esa gente. Para ellos era la hora de las dudas. No, para el Señor era la hora de empezar a ejercer la fe. Denle vosotros de comer. Yo me imagino, ¿no? La cara de los discípulos. Pero la escena era la misma. El Señor estaba al lado de ellos. O sea, veía todo lo mismo que veían ellos. Denle vosotros de comer. Ahora, para ellos llegó el momento de las cosas imposibles. Darle de comer. No tenemos dinero. Aunque supuestamente, aunque lleguemos a tener dinero, ¿no? Aunque tengamos ¿dónde vamos a conseguir una panadería para darle de comer a 5.000 personas? Muy posiblemente no eran 5, eran 15, porque en el mismo pasaje, en el Evangelio de Mateo, aclara que eran 5.000 los hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. Así que tratando de multiplicarlo por 3, calculé 15.000 personas. Imagínense, en el medio de un desierto, 15.000 personas. Denle vosotros de comer, dice el Señor. Ahora, cuando dice, yo mirando la escritura un poco, vemos al Señor, si ustedes recuerdan en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, está la tentación. Recuerdan que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto y Satanás lo tentó. En la primera tentación que le hizo, el Señor le dijo, cuando Satanás le preguntó, le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le decís a estas piedras que se conviertan en pan? La pregunta es esta, ¿no? Porque uno lee eso como a lo mejor dice, sí, pero esto es algo retórico. Sí. Yo me pregunto, ¿el Señor podría hacer que una piedra se convierta en pan? Recordemos que Él fue tentado después de estar 40 días. Puede ser que el Señor haga que una piedra se convierta en pan, ¿no? Y uno dice, bueno, es una manera de escribir algo, ¿sí? Ahora, pensando en esa historia, ¿no? Estamos en el medio de un desierto, con 15.000 personas adelante. Y el Señor dice, yo le voy a dar de comer. Entonces, porque cuando recordamos eso que le dijo a Satanás, ¿por qué no les decís a estas piedras que se conviertan en pan? El Señor no le dijo, no, porque yo no puedo hacer eso. No.
El Señor le contestó con la Escritura diciendo no solo de pan vivirá el hombre, ¿no es cierto? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo decía la ley en Deuteronomio capítulo 8. Entonces, pero acá vemos otra cosa. Acá vemos el poder de Dios. Que en ese momento Él no hizo que las piedras se conviertan en pan. ¿Saben cuándo hizo el Señor que las piedras se conviertan en pan? Cuando la gente lo necesitó, no cuando Satanás escribió. Estamos en un lugar desierto, en medio de un campo, donde no hay nadie. Imagínense, 15.000 personas no la podemos tener dentro de una casa. Era un lugar muy grande, muy desierto, ¿no es cierto?, llamado Besaida, un lugar apartado de la ciudad. Y el Señor hizo que las piedras se conviertan en pan. Entonces cuando uno lee, sí, pero Dios, ¿hay algo imposible para el Señor? No, Él puede hacer que las piedras se conviertan en pan. Para el Señor era tiempo de darles una nueva oportunidad a todas estas personas, de empezar a servirlos, ¿no? O sea que frente a los ojos de los discípulos estaba la misma escena que frente al Señor, pero ellos tuvieron una actitud totalmente negativa. No puedo, no sé, no sirvo, no quiero. No. No, y no tenemos plata, no. Y bueno, y si tuviéramos, y tampoco, porque no podría. Decirle que se vaya, ya está, se acabó todo. Entonces, vemos ese tipo de actitud, pero el Señor, la actitud del Señor era completamente distinta. Ahora, vamos a tratar de entender algo. El Señor nos pide a nosotros que tengamos esa misma actitud que Él tuvo. No que tengamos la actitud que tuvieron los discípulos. No se puede. Lo digo porque es la que tenemos. Esa es la actitud que tenemos nosotros. Bueno, el Señor quiere que tengamos otra. Para Él era tiempo de comenzar a hacer un milagro. Para Él era tiempo de empezar las enseñanzas, de ministrarles, de proveerles, de darle de comer. ¿No es cierto? No, tenemos que estar con ellos, que no se vayan. ¿No? ¿Cómo? Sí, tenemos que estar con ellos. Ellos vienen a escuchar la palabra. No los echemos como el mundo los echa. No, cuando quieran venir, tenemos que recibirlos. No tratemos a las personas como lo tratan los demás, porque si no, ¿qué diferencia? ¿No es cierto? Entre un hijo de Dios y uno que no lo es. Para que yo pueda darle de comer a estas personas, por eso digo, el Señor me va a pedir algo y me dice a mí, denle vosotros de comer. ¿Ustedes creen que el Señor me está pidiendo a mí algo que yo no lo pueda hacer? ¿Qué les parece? O que sí lo pueda hacer. Ahora, que no sé, que no puedo, que no quiero, que me pare, no. Pero poder hacerlo, si Dios me pide que yo haga algo. Vamos a tratar de volver otra vez a algo. El Señor dijo, bueno, ¿qué es lo que tienen para darle comer? Bueno, acá tenemos 5 panes y 2 peces. Bueno, tráiganmelo. Pensemos. Si nosotros queremos hacer un milagro, ¿sí?, y queremos que Dios empiece a hacer un milagro en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en sus manos. Porque hasta que nosotros no pongamos nuestra vida en las manos de Él, entonces no esperemos que Él haga ningún milagro en nuestra vida. ¿En qué momento Él empezó a hacer el milagro? ¿Cuando tuvo los panes en la mano o antes? Fue cuando tuvo los panes en la mano, ¿no es cierto? Dice el versículo 41. Entonces, tratemos de ponernos en las manos del Señor si queremos empezar a hacer un milagro nosotros también. Podemos hacerlo. El Señor nos dice, denle vosotros de comer. Pero hasta que yo no me ponga en las manos de Él, no voy a poder hacer ningún milagro ni darle nada a nadie. Entonces, pensando en esto, ¿cuál es la actitud que yo tengo que tener? La que tenían los discípulos. Es la que tengo, pero tratemos de entender cuál es la actitud que Dios quiere que tenga. La misma actitud que el Señor tuvo, y Él me pide que tenga esa. Para hacerlo más sencillo, vamos a cambiar toda la escenografía. Olvidemos el desierto, olvidemos todos los discípulos,
olvidemos las 15.000 personas ahí adelante nuestro, ¿no? Donde el Señor nos invita a que les demos nosotros, que las alimentemos nosotros. Y digamos, bueno, vamos a traerlo a hoy, al día de hoy, a este momento. En medio de esta crisis, ¿no? Mundial en la que estamos viviendo, sabemos que es así, donde escuchamos la radio, vemos la televisión, ni miramos más la televisión, los diarios, ¿no es cierto? Y vemos que está todo tan mal. Y vemos de qué manera el mundo se viene abajo. Vemos que no hay una buena noticia, pero ni de casualidad, una buena noticia. Traten ustedes de buscar el canal o el noticiero que quieran o la radio, a ver si encuentran una buena noticia de algo. ¿Entienden? Entonces, vemos que los seres humanos empiezan a odiar. Se odian, las personas se odian. Hay algo espiritual que hace que las personas se odien, incluso dentro de los mismos familiares. Entre los mismos familiares muchas veces se terminan matando. Entonces, en medio de esta crisis, nosotros estamos en este mundo. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? ¿Por qué? Porque nosotros, al ver todas estas cosas, ¿no es cierto?, el mundo entero tiene esa actitud de conforme a todas estas noticias, manejarse. Está todo mal y está todo mal, y bueno, listo, y va a estar todo mal. Ahora, nosotros como hijos de Dios, y acá viene lo interesante, tenemos que saber si somos hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, ¿no es cierto?, ya no pertenecemos a este mundo. Si somos hijos de Dios, el Señor cuando oró en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, el Señor hace una oración. Y en esa oración le dice al Padre, Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, si somos hijos de Dios, ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, vamos a estar hasta que el Señor nos venga a buscar, pero no somos de este mundo. Cuando el apóstol Juan escribe la primera carta, en el capítulo 2, dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora termina diciendo algo muy importante, el versículo 17. Y el mundo, o sea, todo esto que hemos hablado, todo esto que venimos viendo, ¿no es cierto?, todo esto que se ve en las noticias, todo esto que está aconteciendo, que es real. Bueno, el mundo pasa y sus deseos, pero si sos un hijo de Dios y haces la voluntad de Él, aunque el mundo pase, vos no vas a pasar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y son promesas de Dios. Claro, ¿cómo podemos nosotros agarrarnos de estas promesas si no las conocemos? No conocemos lo que dice la palabra, no nos acordamos, claro. Entonces nunca nos vamos a agarrar de todas estas promesas. Nosotros como hijos de Dios no dependemos de las malas noticias como depende el mundo, sino que dependemos de quién, del Creador de los cielos y la tierra. Entonces nuestra actitud tiene que ser la misma actitud que tuvo el Señor parado frente a aquella multitud, ¿no es cierto? Esa multitud hambrienta. ¿Por qué tiene que ser la misma? Porque el Señor sigue estando. El Señor Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ese que alimentó a la gente, que estaba en ese momento, es el mismo que hoy nos dice a nosotros, denle ustedes de comer. Quiten la escenografía del desierto, pero denle de comer a la gente que va, a la gente que ustedes los rodean. Ustedes tienen el pan para alimentarlos. El mundo no los va a alimentar, no les interesa el mundo alimentarlos. Entonces, denle ustedes de comer. ¿Podemos lograrlo esto nosotros? Vamos a tratar de entender. ¿Podemos lograrlo, hacer esto? Dios nos dice que cuidemos de comer. Miren, si decimos que no,
Si decimos que no, no, mire, la verdad que yo no puedo. Bueno, entonces mire, lo estamos haciendo a Dios mentiroso, si decimos que no podemos. Directamente, digamos, no quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque Él dejó escrito que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece para que lo hagamos. Y siempre que empecemos a hacer algo para Él, el Señor nos va a fortalecer. La fuerza no va a ser nuestra nunca, jamás, para hacer algo que Él nos pide que hagamos. La fuerza va a ser de Él. ¿Qué seguridad tenía el apóstol? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos decirle no puedo. Fíjense, miren, vamos a tratar, uno dice, no, sí, pero el Señor era el Señor, y que no veamos las cosas así. Ya estamos viendo las cosas de esa manera con una mala actitud, pensando, no, sí, pero el Señor, no, el Señor no. El Señor nos dice a nosotros que hagamos algo que sí lo podemos hacer. Imagínense si yo le puedo ir a decir a don José Bongarra, no se puede. Por eso, lo traemos a la actualidad, lo traemos ahora, ¿no es cierto? Hace un par de años él pasó a la presencia del Señor, pero yo le puedo ir a decir a él, no, don José, no se puede hacer esto. Cuando él caminaba por la calle veía una manzana, y en esa manzana él veía y se imaginaba un montón de chicos corriendo y familias yendo. Bueno, en esa manzana él dijo, el Señor me está mostrando algo. Y el Señor me está diciendo, anda a alimentar a toda esa gente. Entonces él dijo, tengo que tratar de alimentar a toda esta gente, porque si Dios me lo pide, lo voy a hacer. Bueno, en esa manzana, toda esa manzana, hay una iglesia en Villarreal, que es la iglesia donde yo conocí al Señor. Es una iglesia, la iglesia transparente, es una iglesia de 4 pisos, es una iglesia de toda la manzana que tiene una escuela, nivel inicial, primario, secundario, terciario, ¿no es cierto? Donde todo lo que él veía, que le mostraba a Dios, familias y familias entrando y saliendo, chicos entrando, donde cada chico recibe el alimento espiritual que necesita una palabra, los padres necesitan el alimento espiritual. Y don José dijo, bueno, yo lo voy a alimentar entonces, Señor, si vos me pedís que yo lo alimente, yo lo voy a alimentar. ¿Le puedo decir yo a don José que no se puede? Yo le puedo decir, no se puede hacer esto. Entonces me va a mirar y se va arriba, ¿y cómo no se puede? Esa iglesia tiene 5 centros comunitarios, rurales evangélicos, donde tiene más de 100 chicos internados, donde alimenta. Cada centro rural evangélico, después de varios años, se fue agrandando, se fue abriendo, llegaron a las ciudades, se hicieron radios, se empezaron a hacer obras por todos lados. ¿Se puede o no se puede? ¿Le puedo decir a don José no se puede? La misma iglesia transparente, empezaron a salir hermanos de ahí, se prepararon y empezaron a hacer un ministerio, otro y otro. Más de 300 iglesias se han levantado. ¿Le puedo decir a don José, no se puede esto? No le puedo decir a don José, no se puede. ¿Entiende? Le tengo que decir, Dios me dice, anda, dale de comer. No le puedo decir que no, le tengo que decir, sí, no, te voy a ir a dar de comer. Si vos me lo pedís, te voy a ir a dar de comer. Entonces, cuando el apóstol le escribe a los Gálatas en el capítulo 2, él le dice, miren, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, la idea del apóstol es, yo ya estoy muerto, ya no puedo hacer más nada por mí mismo. Lo que puedo hacer ahora mientras vivo es hacerlo en la fe del Señor Jesucristo. Porque yo ya morí. Ya no está más, Pablo. Soy una nueva persona que Dios me pide que haga algo y ahora yo le pertenezco a Él y ahora hago lo que Él me pide. En la fe, poniendo la fe en Él, no hay nada que yo no pueda hacer. Y esa era la vida que tenía el apóstol. Nuestra actitud como hijos de Dios tiene que ser una actitud de fe y de confianza, pero no puesta en los hombres, no, sino puesta en aquel que tiene el control de todo. Mi fe y mi esperanza tienen que estar puestas en aquel que me está diciendo, andá y dale de comer a esta gente. Mi fe y mi esperanza tienen que estar puestas en aquel a quien nosotros le pertenecemos, aquel que jamás perdió el trono, aquel que sigue reinando y controlando todo por encima de cualquier situación, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en sus manos. Tratemos de entender esto, estamos en las manos de Dios.
en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. El Señor está ahí en el pórtico de Salomón con los judíos. Y ellos le decían, no, pero mostranos si realmente sos el Hijo de Dios o no, ¿no es cierto? Y él le dice, ¿saben qué pasa? Que ustedes no son mis ovejas. Ustedes no son mis ovejas, por eso. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque mi Padre que me las dio, mayores que todos. Y nadie, escuchen bien, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Termina el pasaje diciendo, el Padre y yo uno somos. Estamos en las manos de Dios. Pero ¿cómo podemos tener esta seguridad de que estamos en las manos de Dios si todo esto no lo sabemos? No lo sabemos porque no leemos, no lo sabemos porque no nos alimentamos nosotros. ¿Cómo podemos alimentar a una multitud si nosotros nos estamos muriendo de hambre? Dios nos deja a nosotros el alimento para que podamos alimentar a los demás. Si somos escogidos de Dios, ahí está, fíjense la seguridad que tenía el apóstol. Si somos escogidos de Dios, ¿no es cierto? El apóstol le dice a la iglesia de Roma, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos escogió, ¿quién nos puede acusar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermano. Entonces, estas palabras que salen de aliento de una persona que sí puede cumplir lo que está diciendo, las tengo que creer por fe. Si Dios es por nosotros, ¿qué les parece? ¿Entienden? Si Dios está de nuestro lado, hermano, si el Señor me dice, anda, dale comer, es porque Él me va a ayudar a que Dios le dé de comer, no para que le diga no. Entonces, ¿cuál es la actitud parado frente a la circunstancia que estoy viendo? Cuando el apóstol le escribe a los corintios, recuerdo que le dice, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio con los ojos y oyó cosas que a ningún ser humano le es dado ni oír ni conocer. ¿Saben que después de que bajó de ahí el apóstol dijo una cosa? Para mí el morir es ganancia. ¿Qué les parece? Él sabía lo que estaba diciendo, no. Para mí el morir es ganancia y dedicó su vida al 100% a servir al Señor. Después de que vio eso. Eso pasó en el capítulo 14 del libro de los Hechos, no sé si recuerdan, a la ciudad de Listra, cuando lo apedrearon, ¿no es cierto? Y lo sacaron afuera de la ciudad arrastrándolo pensando que estaba muerto. Bueno, posiblemente haya sido en ese momento en el que a lo mejor, que después se juntaron los discípulos, lo rodearon y recién ahí él se levantó. Entonces el apóstol tenía una seguridad de algo. Y el apóstol le escribía a los hermanos para transmitirles esto que él sentía. Por eso le escribe la primera carta a los hermanos de Tesalónica, donde le dice en el capítulo 4, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escuchen bien, le dice, descenderá del cielo el Señor, no va a mandar a nadie, él mismo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Estas cosas el apóstol las vio, las oyó. Y él sabía perfectamente que iba a pasar esto. Y él quería compartir esto con las iglesias. Y sigue estando en el día de hoy. Entonces, cada día, miren, tenemos que levantarnos con la expectativa de que Dios tiene algo bueno para nosotros. Todos los días tenemos que levantarnos con la expectativa de que Dios tiene algo bueno para nosotros. A ver si, porque el hecho de levantarnos todos los días ya es algo bueno, ¿no es cierto? El hecho de levantarnos todos los días en este tiempo es algo buenísimo para nosotros. Entonces, el hecho de que no estemos pasando hambre,
¿Sí? No pasamos varios días sin comer, nosotros sin nada. No pasamos. El hecho de que no estemos en guerra, como otros países que están en guerra, con un par de bagallitos corriendo para acá, para allá, saliendo sin tener un lugar, una casa fija, no estamos pasando por guerra. Tenemos cosas para agradecerle al Señor, todos los días. Tenemos cosas para agradecerle y todos los días Dios tiene algo nuevo para nosotros. Entonces, en esta condición tan deplorable en la que el mundo se encuentra, y nosotros sabemos que es verdad porque estamos viviendo acá, aunque no pertenezcamos, ¿no es cierto? Pero tenemos que empezar a abrir nuestros ojos de la fe. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Que abramos nuestros ojos de la fe y dejemos de mirar al mundo y las noticias del mundo, que empecemos a mirar a aquel que nos promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Él tenemos que empezar a ver. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud parado frente al alma? Poder decir, no, yo no sé, yo no puedo, no. Es ponerme primero en las manos de Dios para que Él empiece a hacer un milagro y que me llene para que yo pueda empezar a compartir, como lo hizo con millones y millones de hermanos, y lo sigue haciendo. Entonces, no le puedo decir a Dios que no. ¿Cuál es la actitud? Mire, cuando Pablo también le escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, él le dice, miren, todo lo que el hombre siembre es lo que va a cosechar. Entonces, si yo trato de sembrar algo bueno, voy a esperar recibir algo bueno de las personas. ¿Me entienden lo que le quiero decir? ¿Cuál es mi actitud hacia las personas? ¿Compartirle algo bueno o meterme en la maldad del mundo? No, vamos a darle esto. Porque yo voy a recibir lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, mi actitud tiene que ser una actitud de una persona que no me interese lo demás. La palabra actitud, ¿saben qué quiere decir? Es una disposición de ánimo, la palabra actitud. Y mi ánimo lo dispongo yo. Tengo que tratar de que mi ánimo no lo disponga la situación en la que estoy viviendo. Si hay una persona que está mal, que viene, que está enojada, que me dice esto, que me dice lo otro, que se enoja conmigo, ¿sí? Y tiene una mala actitud. Bueno, esa persona no me tiene que contagiar su mala actitud. Si yo tengo una buena y me levanté bien y estoy bien con el Señor y a mí no me pasa nada, no me falta nada, tengo de todo, tengo que seguir con mi buena actitud porque eso yo lo tengo que disponer. No porque el otro tenga una mala actitud, yo voy a tener una mala actitud. No por las cosas malas que me pasen, voy a tener una mala actitud. No voy a bailar tampoco, pero no me voy a poner ahí, se me acabó la vida. Si ya no pertenezco más a este mundo, si yo sé que tengo y que confío en una persona que me dice, pase lo que te pase, yo estoy al tanto de todo, estoy viendo lo que te pasa. No te creas que no me di cuenta de lo que estás pasando. Pero si no ponemos nuestra mente a tratar de entender lo que el Señor nos quiere decir en la palabra, no conocemos la palabra, nunca vamos a poder pensar de esa manera conociendo todas las promesas que tenemos para nosotros. Entonces, tratemos de ver, la actitud que nosotros tengamos hacia los demás también va a ser lo que recibimos. También va a ser lo que recibimos. Cada tanto yo cuento una historia de un perrito, que estaba abandonado, callejero, ¿no? Y esta historia dice de que este perrito iba caminando por la calle y de repente llegó a una casa y vio que estaba como abandonada, los pastos muy crecidos, ¿no? Y estaba rota una parte del alambrado, así que entró a la casa, se metió ahí en la casa, entró y con mucho cuidado y con mucha desconfianza empezó a olfatear todo. Y olfateó y fue para acá, para allá, y fue mirando y de repente vio unas escaleras que iban a la planta alta. Y empezó a subir de a poco, con mucha desconfianza, empezó a subir las escaleras. Y subió las escaleras y cuando llegó arriba, entró a una habitación grande y de repente cuando entró se vio que tenía un perro parado delante de él. Entonces se le agarró y se tiró medio para atrás. Y el otro perro también, tiró un poco para atrás. Pero después apareció otro perro. Entonces él agarró y ya bajó las orejas y vio que los otros dos perros también bajaron las orejas. Y apareció otro perro.
del otro lado. Entonces a él ya se le empezaron a parar todos los pelos del lomo, ¿no? Y aparecieron otros 2 perros más. Y a todos los perros se le empezaron a parar los pelos. Entonces él empezó a gruñir y a mostrar los dientes, y aparecieron otros 3 o 4 perros más y todos le empezaron a mostrar los dientes. Entonces reaccionó en ese momento. Dijo, no, mejor que me tranquilice, porque si no esto me van a matar. Entonces bajó las empezó a parar las orejas, y ¿saben qué? Él notó que los demás perros también pararon las orejas. Entonces se le bajaron los pelos del lomo. Y a los otros perros también. Y dijo, y empezó a mover la cola. Y vio que todos los perros festejaban con él lo mismo. Todos movían la cola. Al final terminó diciendo, este lugar es precioso. Esta casa, siempre que pase por este barrio me voy a meter acá porque me hice de un montón de amigos acá en esta casa. Así que se fue contento, bajó las escaleras otra vez y salió a la calle. En la planta alta de esa casa había un cartel que decía, la casa de los 100 espejos. ¿Qué les parece? Que el Señor los bendiga. Si lo permite, la semana que viene vamos a compartir otro mensaje.